Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos vemos hoy, 12 de octubre del año 2021. Se cumplen ya 529 días de la llegada de la civilización, la llegada del encuentro de dos mundos, como algunos lo llaman. Y bueno, yo sé que hay muchas personas que quieren desconstruirlo todo, que quieren descolonizarlo todo. Gente que lamentablemente ha sido víctima de estos procesos de adoctrinamiento y lavado de cerebros en universidades, escuelas y grupos a los que pertenecen, que andan hoy cazando y buscando tumbar estatuas, destruir, reescribir la historia y tratar de contar la historia a partir de cómo a ellos les agrada, como los regímenes donde se han desarrollado las ideas que impulsan las creencias que tienen estos individuos se dan, como pasa en Corea del Norte, que se cuenta la historia de una manera, la historia que enseñan en las escuelas, una historia hecha on demand por el régimen, o como hacen en Venezuela, que también se cuenta una historia muy acomodaticia en las escuelas públicas, o como pasa en Cuba, donde también la historia se cuenta de una manera que es como le agrada al régimen que se cuente, pero en el mundo libre se cuentan los hechos tal cual como fueron, y en ese mundo ellos quieren imponer que la imagen de uno de los hombres más grandes que ha tenido la humanidad, Cristóbal Colón, sea recordado como a partir de la narrativa que ellos han diseñado de este personaje para convertirlo en un villano de la historia, cuando no fue así. Uno de los hombres más grandes, pero hablo de eso al final. Hoy quiero hablar de la continuación de lo que hablé ayer. Quiero aclarar dos cosas. Primero, ayer hice un cálculo, y lo hice un cálculo, fue mental que lo hice, sobre el monto que estaría siendo grabado con el 35% del ISR. Lapsus, todo el mundo sabe que, bueno, los que pagan ISR saben que hay un monto que está exento, y a partir de ese monto la diferencia es la que se graba partiendo de cuáles sean los topes. Digamos, los que saben bastante bien, pues saben que los montos aparecen en la propuesta como montos anuales, pero realmente tú lo pagas mensual, y es a partir de lo que no está exento, del excedente que no está exento a partir de los 35,000 no sé cuánto, por ahí es que es la cosa. Y esa es una escala que llega desde, creo que un 15 hasta un 35, para que los que ayer que se querían tirar del puente porque tuvo ese pequeño error, pues ahí está aclarado. Lo que hoy el gobierno sale a informar en la persona de su vocero, ha informado que no ha presentado propuesta de subida de impuestos. El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental dijo esto. Aclaró que el gobierno no ha presentado propuesta formal o informal, como se ha divulgado en medios y plataformas de comunicación. Dijo él en un video de 30 segundos que el gobierno dominicano hasta ahora no ha divulgado de manera formal o informal ninguna propuesta relativa a la reforma fiscal. Y yo creo que en el video de ayer me referí a que esto se trata de un globo sonda. Realmente la propuesta la tienen los legisladores, o por lo menos está discutiéndose con el comité de la Cámara de Diputados y del Senado, que se encarga de revisar estas cosas, y realmente está redactada desde hace meses. Esa información la tengo, la conozco de fuentes fidedignas. Y lo que salió ayer fue básicamente el tirar esa bola a rodar el domingo, el sábado en la noche, el día que haya sido, poner esa bola a rodar para medir cuál es el ánimo de la gente frente a este tema. Y luego hacer lo que ha hecho el
el gobierno, que es salir y decir, no, nosotros no estamos en eso no, ni oficial ni extraoficial hemos dicho eso, y quedan como los héroes. Y quieren hacer quedar a los medios que han cubierto esto como mentirosos. El asunto es que sí, que ellos tienen esa intención. Y yo no sé hasta qué punto la gente estaría dispuesta a seguirse metiendo la mano en el bolsillo. Sobre todo a los que mejor les va económicamente. Porque los impuestos son eso, son un castigo al éxito, no son otra cosa. Y ahí aparecerán 20.000 gente que te discutan y que te planteen. Sí, los políticos toman el camino más fácil, el más corto, ayer lo decía yo. ¿Dónde están las propuestas de austeras que busquen eliminar gastos excesivos o gastos innecesarios? No sé, alguien hablaba de los porcentajes que se han reducido ciertos gastos en el gobierno, y eso veía yo a alguien hablar en un medio de comunicación. Pues lo que tiene que hacer, seguir haciendo el gobierno, es lo que debe de seguir haciendo es eso, dejar de empezar a recortar gastos hasta que lleguen al número que ellos desean de recaudación y no jodan más. Porque en el año en el que estamos, en la situación en la que estamos, no permite que nos demos nosotros el lujo de que nos metan la mano en el bolsillo, de que nos empiecen otra vez a zarar. Y oportunamente el presidente tiene muchas situaciones encima de imagen, de cuestionamiento, y legítimamente el presidente no está en condiciones, ni su gobierno está en condiciones, un gobierno que encabece Luis Abinader no le puede decir a este país que le va a aumentar los impuestos a nadie, porque el presidente sacó su dinero, gran parte de su fortuna del país, para pagar menos impuestos. Y no aclara de forma transparente, clara, tanto en la transparencia, ¿verdad? Si ese dinero lo va a repatriar a República Dominicana. A mí me explicaron, y yo lo sé, porque tengo varios amigos, repito, que manejan parte de sus negocios con empresas fuera del país, que eso a veces es un requerimiento hasta para tú poder hacer negocio más fácil, el operar desde una empresa que esté en un mercado donde no hayan tantas trabas y regulaciones para poder hacer negocio. Eso es entendible. Aquí la mayoría de la industria hotelera funciona de esa manera. Pero estamos hablando del presidente de la República. No soy yo. No es un empresario hotelero. Y yo repito, yo estoy de acuerdo con que todo eso se haga. No estoy en contra del que busque que no le erosionen su capital, sus activos, los que tiene, los políticos metiéndole la mano y llevándose gran parte de ella, solo porque no se sacian. Entonces, lamentablemente el presidente, por ese lado, está deslegitimado para proponer que nos aumenten los impuestos. El vocero de la presidencia anunció esto ayer, de que no estamos haciendo nada. Como yo dije, esto es un globo sonda para ver cuál es el ánimo. Una bola rodada, vamos a ver cómo reacciona la gente. Vamos a ver. Bueno, pues la gente ha reaccionado y no ha sido muy tranquila. Eso de que el presidente lo ama a todo el mundo, y que le cree todo, yo creo que eso hay que revisarlo, porque ya no creo que estemos bailando el mismo merengue del año pasado. Mientras tanto, hay que seguir con el ojo pelado, porque ustedes saben que el sellogomígrafo del gobierno, que es el Congreso, en el momento menos indicado nos sorprende.
no pueden dar un palo acechado. Por otro lado, hoy es 12 de octubre, el día en el que Cristóbal Colón y un grupo de cojonuzos llegaron en 3 barcos, 3 carabelas, a una pequeña isla que fue bautizada como San Salvador. Luego de 3 meses, casi 3 meses, dando tumbos en el mar. Las situaciones que se estaban dando ya de estos tigres, 2 meses en el agua, desesperados por una nalguita, algo, lo que sea. Y cómo este caballero llegó y cómo este acontecimiento pues ha determinado que nos encontremos en el lugar que estamos hoy en día. Yo honestamente, cuando empecé a preocuparme por estos temas de hace ya muchos años, hace casi ya 10 años, a preocuparme me refiero a preocuparme por este revisionismo histórico que estamos viviendo, por una sobrevictimización del individuo, por estas generaciones querer cobrar unas reparaciones que nadie les va a pagar, por las idioteces como la que ha dicho el presidente de México de que España debería pedirle disculpas a México, cuando en México lo que había era un imperio de salvajes que cazaban, esclavizaban y mataban a todos los que les rodeaban. Y así pasaba en muchísimas partes de América, de que el famoso genocidio del que hablan no fue tal cosa, no existió, es un invento, es una manipulación de la historia. Bastante bien documentado está de que la cantidad de habitantes que había para la época en América y el número que se refieren de muertes por el supuesto genocidio no se corresponden. Y eso lo han hecho ya varios investigadores e historiadores han hecho esta aclaración. Pero estamos en este afán de esta generación de sentirse moralmente superior y revisar hechos históricos y pasarlo por el sedazo moral que hemos desarrollado y con el cual nos regimos en el día de hoy. La historia, para entenderla, tiene que ser en el contexto en el que sucede. La realidad, hace 529 años. La realidad de ese momento no puede ser comparable ni debe de ser punible partiendo de cómo hoy juzgamos la historia o de cómo juzgamos el comportamiento humano. Pero fuera de eso, todas las diabluras que le atribuyen a Cristóbal Colón no es más que un invento de el marxismo cultural y su revisionismo y la búsqueda de desarraigarnos de aquello con lo que nos sentimos identificados, para buscar convertir al hombre en un hombre nuevo a partir de una nueva historia, de la historia cual la que ellos escriben, la que ellos cuentan, la que ellos quieren que tú conozcas. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Las teorías críticas y toda esta mierda postmoderna que nos tiene de rodillas y que junto con los medios de comunicación, las redacciones de los periódicos y de los grandes medios llenos de individuos que tienen el cerebro lavado, de gente acrítica, las redes llenas de imbéciles que cuentan historias y historias manipuladas sin ningún tipo de, simplemente porque lo leyeron, porque lo escribió alguien, ellos no revisaron ni contrastaron y alguien lo dijo. Hoy es un día en el que nosotros en Occidente debemos de sentirnos orgullosos de lo que somos, porque somos consecuencia de ese acontecimiento, sobre todo en América. Así que los que busquen tal vez, o los que buscan desarraigarnos, no lejos está la fecha cuando ya empecemos a escuchar en República Dominicana voces que empiecen a señalar la independencia dominicana de Haití como un acto racista. Y déjeme decirle algo, voces en República Dominicana, porque ya en Nueva York, así, muchos académicos de origen dominicano que dan clases en colegios, community colleges y en universidades de esa zona,
cuentan la historia de esa manera. Pregúntenle a cualquier joven que esté cursando, qué sé yo, la preparatoria, qué les cuentan sus profesores de historia cuando tocan el tema de la independencia dominicana, que en muchas de esas escuelas se toca. Entonces, eso ineludiblemente ya en los libros dominicanos, los libros de historia de República Dominicana, se cuenta la independencia de una manera muy distinta que nosotros la contamos. Nos fue contada a generaciones previas. La independencia se cuenta como un hecho vergonzoso para estudiantes de cuarto y sexto grado en República Dominicana, de primaria. Y por eso le digo siempre a las personas, ustedes leen los libros de historia de sus hijos, léanlo. Ustedes verán la historia que le están enseñando. Porque lo que buscan es eso, desconstruirnos, desarraigarnos de nuestro origen, de nuestra historia, con todas estas vainas. Cristóbal Colón, por lo tanto, para mí, es un tipo irrepetible, es un gigante de la historia. Y como dice el American, le leo el artículo del día de hoy, que ellos publican, dicen, Cristóbal Colón fue un héroe y no un villano. El lunes 11 de octubre se celebra el 50º Día de la Raza en Estados Unidos, desde que se instauró el primer feriado federal oficial con ese nombre en 1971. El explorador genovés tocó tierra en el Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492, que era un miércoles. Pero a los americanos nos gustan los fines de semana de 3 días, así que celebramos su gesta el segundo lunes de octubre. En América Central y el Sur, en el Caribe, muchas naciones también tomarán nota del gran acontecimiento la próxima semana. Corrección, no todos los americanos celebrarán a Colón. Algunos lo ignorarán, incluso lo vilipendiarán. En algunos lugares incluso lo han eliminado del calendario, sustituyéndolo por el Día de los Pueblos Indígenas, para honrar a los lugareños que supuestamente fueron víctimas del extranjero Colón. Es un tipo de señalización de virtudes pomposas e izquierdistas, arraigadas en el mito de los pacíficos y los nobles nativos. Uno de los autores más notorios fue el pseudohistoriador Howard Zinn, un mentiroso marxista, furibundo, desacreditado a fondo por estudiosos reales como Mary Graber, autora de Debunking Howard Zinn y Debunking the 1619 Project. Los extremistas entre los discípulos de Zinn acentúan, exageran e incluso fabrican los pecados de Colón, pero nunca hablan del legado feo de los nativos de la región del siglo XV. En la misma isla donde se produjo el primer desembarco de Colón, a la que llamó San Salvador, las tribus se mataban a diestro y siniestro. Los tiranos vivían aterrorizados por los feroces caribes que arrasaban, asesinaban, saqueaban, esclavizaban con regularidad. Desde los aztecas hasta los mayas, pasando por los incas y la mayoría de las demás tribus de América de la época, la violencia ritual solía adoptar la forma de una guerra brutal y de sometimiento, sacrificio de niños e incluso canibalismo. Las mentiras sobre Colón. Algunos de los conquistadores españoles que llegaron a las Américas durante el siglo siguiente fueron tan crueles como los peores brutos indígenas. Pero es totalmente injusto incluir a Colón entre ellos. Colón ejecutó, aparte de su propia tripulación, por acto de crueldad hacia los nativos. Es un triste giro del destino, escribe el historiador Jared Stedman en su libro The War on History, la guerra de la historia, que ahora se culpe a Colón de las mismas acciones que trató de evitar. La sociedad primitiva está a menudo muy lejos de la imagen ideal del noble salvaje famosamente evocada
por charlatanes académicos de sillón como Howard Zinn. Algunos de esos charlatanes culpan a Colón de inaugurar una afluencia de exploradores europeos que trajeron consigo enfermedades devastadoras siglos antes de que el mundo conociera como los virus, las bacterias, los parásitos o la sanidad. Las enfermedades entre los pueblos indígenas ya eran epidémicas y eran las principales razones por las que pocos vivían más allá de los 35 años. ¿Y qué pasa con el hecho de que Colón se embarcara hacia Asia y no solo no llegara, sino que muriera en 1506 pensando que, de hecho, lo había hecho? ¿Podemos culparle por no saber cuando se dirigió al oeste de Europa que habían dos continentes enteros en camino, América del Norte y del Sur? Si lo hacemos, entonces deberíamos cuestionar la sabiduría de los muchos otros padres de los descubrimientos accidentales, desde los rayos X hasta la quinina, pasando por los copos de maíz y la vaselina. Cristóbal Colón merece admiración por muchas buenas razones. Al igual que los astronautas del Apolo, se embarcó en una misión peligrosa sin garantías de éxito. Poseía una extraordinaria destreza marinera, en una época en la que la forma de calcular la longitud estaba a 2 siglos y medio de distancia. Sobresalió en la navegación por estima, o sea, por estimación. Fue un pionero valiente con todas sus verrugas, cuya historia está inextricablemente ligada a los orígenes de la libertad americana. Ahí radica, sospecho, el verdadero motivo para denigrar a Cristóbal Colón. Si su objetivo es de legitimar la libertad americana o incluso la civilización occidental en general, entonces Colón debe desaparecer, aunque para ello haya que mentir. Mi recomendación es la siguiente. Celebren a Colón y el Día de la Raza. Hablen con sus hijos e hijas en edad escolar sobre el gran explorador y averigüen qué están aprendiendo sobre el tema en la escuela. Si se le presenta como el héroe que fue, agradézcaselo a los profesores. Si lo pintan como un villano, exijan el fin del adoctrinamiento y la restauración de la verdad y de la historia. Esto lo escribe Lawrence W. Reed para El American y estoy totalmente de acuerdo. Que viva Colón, coño, que viva América, que viva España, que viva Europa y que viva lo que somos, coño. Porque yo no puedo renegar de mi origen y en mi ADN hay sangre negra, pero también hay sangre europea. Nos vemos en un próximo video.